Hola, muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Alexandra Jocelyn Cruz Maradiaga. Mi grupo es el número 3 de Introducción a la Estadística. Está integrado por Paula Isel Cruz Maradiaga, Arnold Alberto Turcios Matute, Dina María González Merlo y mi persona. El tema de hoy es la estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es la parte de las matemáticas, que se encarga del estudio de una determinada característica, como por ejemplo en una población, recogiendo los datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. También vamos a ver qué son las medidas de dispersión y medidas de variación para datos agrupados y para datos no agrupados. O sea, las medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable. Pretenden resumir en un solo valor la dispersión que tienen en un conjunto de datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son rango de variación, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. En estas medidas se saca la mediana, la moda y la media. ¿Qué es la mediana? La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. La moda es el valor que aparece con más frecuencia. La media es una medida de tendencia central. Si se ordenan datos de menor a mayor, la mediana es el valor que ocupa la posición central. Si el número es por la mediana, es la media aritmética de los dos centrales. La moda es el valor que tiene la mayor frecuencia. A continuación vamos a ver los gráficos. ¿Qué es los gráficos? Se utilizan para visualizar los datos cuantitativos. Estos sirven de manera que facilite su comprensión y análisis. Más adelante va a ver los ejemplos para que usted pueda entender con más claridad. Los histogramas es una representación gráfica de una variable en forma de barras. Polígono de frecuencia es otra forma en la que se puede representar una distribución de frecuencias. Gráficos circulares es un recurso estático que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. Gráfico de pictograma es un tipo de gráfico que en lugar de barras utilizan figuras proporcionadas a la frecuencia. A continuación vamos a seguir con los ejemplos. Compañeros y licenciada, mi nombre es Paula Isel Cruz Maradiaga y yo les voy a explicar lo que es la distribución de frecuencias ya en la tabla. La presente tabla corresponde a los pesos en libras de 43 niños. Ahora veremos los pasos para resumir los datos en el cuadro de distribución de frecuencias. Número 1. Primero es ordenar los datos de forma ascendente. En este caso, en la tabla ya está de forma ascendente. Miremos que el número menor de todos es el 40 y el número mayor es el 69. En este caso ya están colocados de forma ascendente.
Ahora veremos el tercer paso, que es calcular el número de intervalos. ¿De dónde sacamos el número de intervalos? El número de intervalos se saca de la raíz cuadrada de n. ¿Qué significa n? N significa total de datos. ¿Cuántos datos tenemos en la tabla? 43. Entonces va a ser raíz cuadrada de 43. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 43? Es 7. Entonces el número de intervalos va a ser igual a 7. Ahora veremos el segundo paso, que sería calcular el rango. ¿De dónde sacaremos el rango? El rango se saca del dato mayor menos el dato menor. ¿Cuál sería el dato mayor y el dato menor? Sería lo que está en esta tabla. 69 sería el dato mayor y 40 sería el dato menor. Entonces ya tenemos los datos. Entonces sería el rango es igual a 69 menos 40. ¿Cuánto es 69 menos 40? 29. Entonces ya tenemos lo que es el segundo paso, que es el rango y que es 29. Tenemos el paso número 4, que es encontrar la anchura. Anchura es igual a R entre número de intervalos. Como ya sabemos que R significa rango, entonces aquí tenemos el rango. Y N de intervalos significa número de intervalos y aquí ya lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es pasar las cifras y poner rango entre número de intervalos, que sería igual a 4. 29 entre 7 es igual a 4. Entonces la anchura es igual a 4. Pasaremos a lo que es el cuadro de distribución de frecuencias. En este caso ya lo tengo lleno porque sería más complicado ponerse lleno por el tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos el n. ¿Qué significa n? Es número de intervalos. ¿Cuánto era el número de intervalos? El número de intervalos era 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso, como ya lo había dicho la maestra, si lo faltaba un intervalo de colocar, le teníamos que colocar otro número acá. Entonces por eso aquí en este caso tiene 8, para que terminar de completar según la tabla. En este caso los intervalos ya sabemos que estos números son los que sacamos de la tabla, ¿verdad? En este caso los colocaremos según la anchura. Se colocan según la anchura. En este caso tocó de 4. Entonces todos estos intervalos están colocados con una anchura de 4. O sea, vamos a contar 40, 41, 42 y 43. Anchura es la distancia que hay entre el 40 y el 43. Y así sucesivamente con los demás. Ahora vamos al siguiente recuadro, que es frecuencia absoluta. Aquí vamos a colocar la cantidad de números que hay entre el 40 al 43 de acuerdo a la tabla. O sea, del 40 al 43 hay 4 números. 4. O sea, podemos decir, por ejemplo, que hay, digamos, 240 y 243. Ok. De hacer igual que en la segunda. Es del 44 al 47 hay 2. Del 48 al 51 hay 8. Vamos a lo que es al siguiente recuadro, que es LR. ¿Qué significa LR? Significa límites reales. Y aquí están divididos en dos. ¿Qué significa? ¿Qué hay aquí? Límite real inferior y límite real superior. Límite real inferior significa que a estas cantidades que están a este lado de aquí le vamos a restar 0.5.
Y límite real superior significa que a estas que están acá al otro lado, a los intervalos que están a este otro lado, le vamos a sumar el 0.5. O sea que 40 menos 0.5 da 39.5. 44 menos 0.5 da 43.5. Y así sucesivamente. 48 menos 0.5 da 47.5. Y así 51.5, 55.5, 59.5, 63.5 y 67.5. Ahora vamos con los límites real superior. A estas cantidades que están a este lado le vamos a sumar el punto 5. 43 más punto 5 da 43.5. 47 más punto 5 da 47.5. 51 más 8, 0.5 da 51.5 y así sucesivamente. 55.5, 59.5, 63.5, 67.5 y 71.5. Lo que es sacar frecuencia porcentual. Aquí lo tenemos abreviado, frecuencia porcentual. ¿De dónde vamos a sacar frecuencia porcentual? Ahora vamos a sacar de la frecuencia absoluta. Vamos a calcular frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Cuál es el total de datos? Total de datos era 43 según la tabla. Entonces, frecuencia absoluta entre el total de datos por 100. Entonces, hacer 4 entre 43 por 100 y va a dar igual a 9. 2 entre 43 por 100 va a dar igual a 5 y así sucesivamente hasta llegar al final. Y un dato que recordaremos es que al sumar todos estos datos, a la sumatoria de todos estos datos, tiene que dar 100 o aproximadamente 100. El siguiente recuadro que sería frecuencia acumulada, F de frecuencia y acumulada. La frecuencia acumulada la vamos a sacar de la frecuencia absoluta, de la sumatoria de frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta, pero en este caso como no tenemos aquí, porque aquí está vacío, la vamos a sacar vamos a partir del primer inciso de la frecuencia absoluta, vamos a pasar el 4, entonces, este 4 lo vamos a colocar acá, entonces 4 más 2 es 6, 6 más 8, 14, 14 más 14, 28 y así sucesivamente hasta llegar al final. En este caso, la última cantidad de la frecuencia acumulada tiene que ser igual al total de los datos. Ahora vamos con frecuencia acumulada porcentual, que la vamos a sacar de la misma frecuencia acumulada, solo que en este caso va a ser porcentual. Vamos a dividir la frecuencia acumulada entre el total de datos por 100. Entonces vamos a decir, ¿cuál es el total de datos? El total de datos era 43. 4 entre 43 por 100 es igual a 9. 6 entre 43 por 100 es igual a 14. 14 entre 43 por 100 es igual a 32. Y así sucesivamente. En este caso, la última cantidad que queda aquí en la frecuencia acumulada porcentual tiene que dar a 100. Iremos con el otro recuadro que sería la frecuencia complementaria. ¿De dónde sacamos la frecuencia complementaria? La frecuencia complementaria la sacamos de la frecuencia acumulada porcentual. Lo que vamos a hacer es el último dato le vamos a restar el primero. 100
más menos 9 va a ser 91. 100 menos 14 va a ser 86. 100 menos 32 es 68. 100 menos 65 es 35 y así sucesivamente hasta llegar al final, hasta llegar a 100 menos 100 es igual a 0, obvio. Ahora vamos por el siguiente recuadro, que es el punto medio o X, P de punto y M de medio, punto medio, o lo podemos llamar también X. El punto medio lo vamos a encontrar en sumar los dos límites, límite real inferior más el límite real superior. O sea, vamos a sumar. Lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre 2. 39.5 más 43.5 entre 2 da 41. 43.5 más 47.5 entre 2 da 45. Y así sucesivamente, 47.5 más 51.5 da 49. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Ahora vamos con el punto medio por la frecuencia absoluta. Aquí es la frecuencia absoluta. Los datos los vamos a sacar de frecuencia absoluta. En este caso vamos a multiplicar el punto medio por la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el punto medio? Es este que acabamos de sacar. O sea, vamos a decir 41 por 4 da 164. 45 por 2 da 90. 49 por 8 da 392, así sucesivamente hasta llegar al final. En este recuadro de la tabla de punto medio por frecuencia por absoluta, sí tenemos que sacar la sumatoria de los datos, porque después lo vamos a ocupar con la tabla. Ahora vamos a lo que es sacar el punto medio menos la media aritmética. El punto medio ya sabemos que es esta tabla que está aquí, punto medio. Y la media aritmética la vamos a sacar según la fórmula esta. La fórmula es media aritmética es igual a la sumatoria de datos de punto medio por frecuencia absoluta entre n, que es total de datos. Entonces lo vamos a la sumatoria de los datos, que es en esta columna. Lo vamos a la sumatoria de los datos y vamos a poner 2295 aquí. Media aritmética va a ser la sumatoria de 2295 entre el total de datos, que es 43. Entonces la media aritmética va a ser 53. Ahora sí vamos a poder entonces resolver lo que es aquí en la tabla, que es el punto medio menos la media aritmética, que es 53. Entonces vamos a hacer el punto medio menos la media aritmética, que es 53, va a dar a 12. 41 menos 53 es igual a negativo 12. 45 menos 53 es negativo 8. 49 menos 53 es igual a negativo 4, y así sucesivamente hasta llegar al final. Ahora pasaremos a lo que es la siguiente tabla, que es el punto medio menos la media aritmética al cuadrado. Significa que a estas cantidades de acá, que esta tabla se llama punto medio menos media aritmética, entonces digamos que a 12
le vamos a sacar al cuadrado, que va a ser, que es 144. Negativo 12 al cuadrado de 144. Negativo 8 al cuadrado de 64. Negativo 4 al cuadrado de 16. Y así sucesivamente hasta llegar a la última cantidad. Ahora pasamos con la siguiente tabla. La siguiente columna, que es el punto medio menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia. Esta F significa frecuencia absoluta. Entonces, como ya está el punto medio menos la media aritmética al cuadrado, ya la tenemos, que es la que nos pide aquí, entonces lo único que vamos a hacer es estas cantidades de esta columna la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces vamos a decir 144 por 4 da 576. 64 por 2 da 128. 16 por 8 da 128. Y así sucesivamente hasta llegar al final. En este caso también se hace la sumatoria de esta columna. Hola, buenas. Mi nombre es Arnold Turcios y les voy a explicar cómo calcular medidas de variación para datos no agrupados. Como dice el ejercicio, de las siguientes edades de 8 maestros. Las edades 40, 35, 37, 42, 45, 48, 50 y 52. Y me pide calcular la edad promedio de los maestros, la edad que más se repite, la media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y como podemos ver, aquí están las fórmulas que vamos a necesitar. Como acá los datos están desordenados, lo primero que debemos hacer es ordenarlos. 35, 37, 40, 42, 45, 48, 50, 52. ¿Y cómo vamos a calcular la media? Sumando estos datos, 35 más 37, 40 más 42, 45 más 48, 50 más 52, entre 8. ¿Por qué? Porque 8 son los datos que tengo aquí. Y sumando ya estos datos es igual 349 entre 8 es igual a 43.6. Pero como lo aproximamos, la media es igual a 44. Ahora calcularemos la varianza. Y decimos 35 menos 44, ¿por qué? Porque 44 es la media. 37 menos 44, 40 menos 44, 42 menos 44, 45 menos 44, 48 menos 44, 50 menos 44, 52 menos 44 entre 8. Y se preguntarán de dónde salen estos números. Pues ahorita les explico. 35 menos 44 es igual a negativo 9. 37 menos 44 igual a negativo 7. 40 menos 44 igual a negativo 4. 42 menos 44 igual a negativo 2. 45 menos 44, 1. 48 menos 44, 4. 50 menos 44, 6. 52 menos 44, 8. Entre 8. Y como está elevado al cuadrado, lo vamos a multiplicar. 9 al cuadrado, 81. 7 al cuadrado, 49. 4 al cuadrado, 16. 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. 4 al cuadrado, 16. 6 al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, 64. Es igual
a 267 entre 8 y es igual 33.37. Entonces, ¿cuál es la varianza? 33. Ahora calcularemos la desviación estándar. ¿De dónde sale? De la varianza. Raíz cuadrada de 33 es igual a 5.74. Ya sabemos que la desviación estándar es 5.74. Ahora vamos a saber cuál es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación es igual a desviación estándar entre media por 100, que es igual 5.74, que es la desviación estándar, entre 44, que es la media, por 100, que es igual a 0.130 por 100, que es igual a 13. Y el coeficiente de variación es 13%. Y ya todos estos datos sacados, sabemos cuál es la edad promedio de los maestros y la edad que más se repite. Muy buenas noches, mi nombre es Dina González. Nos toca exponer medidas de dispersión y medidas de variación para datos agrupados, entre las cuales tenemos 3, que es media aritmética, la moda y mediana. Para la media aritmética la tenemos representada por media aritmética, que esta nos sirve para la muestra, y tenemos esta que es para la población. La fórmula es media aritmética, que es igual a la sumatoria de x, que es el punto medio, por la frecuencia absoluta entre n, que es el total de los datos. Luego tenemos la moda, que es el dato que más se repite y se abrevia de la siguiente manera. Moda, ya en la fórmula, es MO, que es igual al límite inferior, límite inferior menos 1 más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, entre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta posterior por la anchura. Luego tenemos la mediana, que es la que divide en partes iguales la distribución de los datos, la cual está representada por una M y una E, que es igual a límite inferior más el número de datos entre 2, que siempre va a ir porque ya es la fórmula, menos frecuencia acumulada anterior por la anchura a la clase de la mediana.